Cuando una sociedad como esta, Sociedad Juvenil Timoteo, cumple 60 años, me pregunto a quién debemos felicitar, ¿verdad? Porque resulta que los que alguna vez estuvimos hace muchos años en la sociedad de jóvenes, pues ya no estamos, ¿verdad? Nadie ha durado 60 años en la sociedad juvenil. Y yo creo que es más que una felicitación, un motivo de gratitud a nuestro Dios por los años que le ha permitido a esta sociedad cambiante, por un lado, porque los jóvenes van y vienen, ¿verdad? Ahorita que venía con mi esposa le decía, solo quedan 2 fundadoras. Y pues mi esposa era fundadora pirata, ¿verdad? Porque no tenía edad para estar en la sociedad de jóvenes, pero no había sociedad de intermedios. Ella fue una de las fundadoras, la otra es la hermana Tere, ¿verdad? Que supongo yo que también era medio pirata, ¿verdad? Porque estaría muy joven para ser miembro de las sociedades de jóvenes cuando tenían la edad que ahora es de 17 años. Y es que en un inicio la sociedad tenía como límite para ingresar 15. No había sociedad de intermedios. Cuando la iglesia se organizó, porque ustedes pueden ver que la sociedad pareciera que es anterior a la iglesia, y lo es, y no, incluso no un año, varios años. Cuando se organizó la sociedad, incluso cuando se trató de establecer cuántos años tenía, hubo una fuerte discusión entre los jóvenes y los pastores para establecer cuántos años finalmente tenía. Después dijeron, bueno, está bien, pongan que tenemos un poquito más que la iglesia, pero tenían más, ¿eh? Yo no fui fundadora, claro. Yo llegué cuando ya estaba organizada, ya estaban establecidos aquí, pero conocí a los fundadores, a todos, ¿sí? A todos ellos tuve el privilegio, incluso algunos de ellos que me ayudaran en mi entrenamiento para servir en la iglesia, mi hermano Joel Macías, el hermano Armando Macías, por ejemplo, que ustedes conocen, por eso nada más los menciono yo a ellos dos, pero hubo otros, ¿no? Otros más que estuvieron en aquellos tiempos cuando la Sociedad Juvenil Timoteo se iniciaba. Así que es un motivo más bien de gratitud por permitirle a esta sociedad seguir trabajando. Y ¿saben qué, jóvenes? Se los digo sinceramente, los felicito por una cuestión. Muchos grupos juveniles han desaparecido, no se sostienen en las sociedades. Y otros se vuelven una especie de club, ¿sí? Y aquí no es club. Los muchachos siguen sirviendo, siguen trabajando, se siguen entrenando, y eso es un motivo de gratitud, ¿verdad? Entonces, los felicito por el trabajo que hacen actualmente y felicito a los, ¿cómo les diré? No me gusta la palabra veteranos, ¿verdad? Octavio? Octavio también es uno de los iniciadores de la sociedad, más o menos debe tener el mismo tiempo que yo cuando me integré a la sociedad, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios, incluso gracias a Dios por todos aquellos que en algún momento fueron líderes de esta sociedad y ayudaron a muchos jóvenes a entrenarse y a seguir en el camino del Señor. Pasemos ahora al mensaje de esta tarde. Las decisiones más trascendentes de nuestra vida las tomamos en la juventud. Todas las decisiones que tomamos son importantes y además están interrelacionadas. Hoy mencionaré solamente algunas, pero no son todas. Insisto, las voy a mencionar y no crean que las voy a mencionar en orden de importancia, porque todas son importantes. La primera que menciono es una decisión vocacional. ¿A qué me voy a dedicar una vez tomada? Pero una vez tomada esta decisión, se puede rectificar. Un compañero de trabajo, él estudió 2 años de física. Cuando terminó el segundo año se cambió a historia. Sí, un ligero cambio, ¿verdad? Y no crean que iba mal, era un alumno regular. Y eso en la Facultad de Ciencias es muy difícil. Además tenía 8 de promedio. Simplemente dijo, no es mi vocación. Se fue a Historia y hoy es un doctor en Historia, especializado en Historia de la Educación
muy, muy prestigiado. En una ocasión queríamos mandar a hacer un mueble en la casa. Y entonces yo había pasado por una carpintería y yo veía afuera unos muebles muy bonitos. Y que me paro, dije, aquí, este debe ser un buen carpintero. Ya que entré, bueno, pues no era un buen carpintero, yo diría que era un artista de la carpintería. Tenía unos muebles muy bonitos, extraordinarias puertas, etcétera. Y además este hombre como carpintero tenía mucho éxito, porque cuando me bajé y le pregunté y me dijo, mire, si quiere que le haga algo, venga dentro de 4 meses. Dice, porque ahorita ni le voy a tomar nada. No me gusta quedar mal con mis clientes y tengo trabajo para 4 meses. ¿Sí? Dentro de 4 meses, si quiere, viene y hablamos. Me puse a platicar un poco más con él. Él era médico, especializado en cirugía. Cuando cumplió 40 años, descubrió su verdadera vocación y abandonó la medicina y se dedicó a la carpintería. Sí, es algo que se puede rectificar. Incluso se puede empezar aparentemente tarde. La mamá de una compañera mía de trabajo también, ella por diversas circunstancias de la vida, apenas había terminado la primaria. Después de los 30 años empezó a estudiar la carrera de maestra de primaria y a los 42 años empezó a trabajar como maestra de primaria. Se jubiló 40 años después de servicio. Se puede empezar tarde, se puede rectificar. Es más, mi consejo siempre es, si te equivocas en tu vocación, rectifica. Rectifica el rumbo en cuanto te des cuenta. Saldrás beneficiado y serás feliz. Después hay otra decisión. Me fue muy difícil encontrarle un nombre, entonces le inventé un nombre. Vamos a decir una decisión vinculatoria. ¿Con quién viviré toda la vida? En realidad esta decisión se toma junto con el futuro cónyuge, lo cual hace más compleja la decisión. Además va unida a otra decisión que se debe tomar. Proponerse vivir toda la vida juntos, hacer todo lo necesario para que eso suceda. No es gratuito, es una decisión y que hay que mantenerla siempre para vivir unido siempre. Estar con el Señor. Pero tú joven o tú adulto joven sí puedes imaginarte cómo vas a estar dentro de algunos años. ¿Cómo te imaginas? Algunos seguro pensaron en sus estudios, otros pensaron en el trabajo, en sus hijos, cómo van a ser, etcétera. ¿Y qué te propones a largo plazo? ¿Cuáles son tus objetivos, tus metas? Hablo de los que se pueden imaginar todavía a largo plazo, ¿verdad? Y le digo, piensan algunos en sus estudios, su trabajo, su familia, su salud, incluso en su servicio al Señor. Y qué bueno, siempre resulta loable tener metas, propósitos relacionados con estos asuntos, estos tópicos. Pero sinceramente, ¿quién de ustedes ha pensado o pensó en este momento en su aspiración para ser más santo? ¿Has decidido ser más santo? La santidad siempre ha sido, para la juventud, incluso cristiana, un tema fuera de moda y muy antipopular para el mundo. E incluso para algunas iglesias, donde no se predica acerca de la santidad. Sin embargo, si ustedes leen con cuidado las epístolas paulinas, ustedes van a encontrar que Pablo se preocupaba más y se ocupaba más de su vida interior, de su relación con Dios, de su santidad, que de su servicio.
Se preocupaba más por su desarrollo como cristiano que por su progreso como ministro. Su ministerio era producto, el resultado natural de su relación con Cristo. Nosotros, cuando nos imaginamos nuestra iglesia, nuestra sociedad, de manera normal pensamos más miembros, más actividades, ¿sí? Decía un predicador, una iglesia grande y gorda, que no necesariamente significa que sea una iglesia saludable. Ni lo grande, ni lo pequeño, ni la delgadez, ni la gordura son necesariamente signos de salud espiritual. La salud y la riqueza espiritual, tanto de la iglesia como de una sociedad como esta, dependen de la santidad. Hablemos pues de este tema, de esta necesidad de tomar una decisión respecto a nuestra santidad. Aunque esté fuera de moda y antipopular para el mundo, hablemos de decidir ser santos, de decidir seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hablemos primero de los significados populares de la santidad: perfección, mojigatería, ascetismo. La impecabilidad, hermanos, es imposible. Hoy en la mañana hablábamos de la lengua, de lo difícil que es el control de nuestra lengua. Y Santiago decía que si éramos capaces de controlar nuestra lengua, seríamos capaces de controlar todo nuestro cuerpo. Y Juan escribió: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, la santidad no significa impecabilidad. Nadie podría ser santo. Tampoco es no tener errores en nuestra percepción. Para que esto sucediera, se requeriría que nuestros sentidos funcionaran de manera ilimitada, para que nuestro cerebro interpretara con precisión y sin error todo lo que existe y pasa a nuestro alrededor. Y además, pues, entre más grandes somos, más errores de percepción tenemos. Hoy le preguntaba a la hermana Euri, le decía yo: ya no me gusta manejar de noche. Siento que ya no veo muy bien para manejar en la noche. Dice: sí, hermano. Entonces me explicó algunos problemas que suceden en nuestra vista. Entonces esa no puede ser, ¿verdad? No podemos percibir todo sin error. Aunque algunos presumen que sí, ¿verdad? Pero no es cierto, ni siquiera los jóvenes. ¿Cuántas veces hemos juzgado mal a alguien porque interpretamos mal un gesto? ¿Oímos mal? Incluso mentimos porque no captamos bien la realidad y luego decimos: bueno, es que yo creí, es que me pareció. Entonces, ni somos perfectos físicamente para ser perfectos, y la Biblia pues enseña que todos pecamos. Y tenemos una solución para el pecado, además, ¿no? Que confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad. Tampoco es mojigatería. ¿En qué consiste la mojigatería? Bueno, en la autorrepresión para no pecar. Acuérdense que la preocupación es que antes de hacer algo, antes de que suceda, nuestras emociones, nuestras motivaciones y pensamientos se entremezclan de manera muy confusa, nos domina el temor, pero no hacemos nada. Y obviamente estos temores, esta situación de preocupación nos lleva a autorrepresión. Hacemos esfuerzos, incluso a veces dolorosos, para dejar de hacer algo, no por convicción,
sino porque tenemos miedo. Es un miedo paralizante. Dejamos de hacer las cosas malas, o sea, no hacemos las buenas, ¿verdad? Y entonces nos convertimos en unos mojigatos. Porque le tenemos miedo a los remordimientos potenciales, o temor al castigo, real o supuesto. Dentro de la mojigatería, además de la autorrepresión, está el fariseísmo. Los fariseos en tiempos de Jesús tenían un gran prestigio por su conocimiento y por su conducta moral. Sí se portaban bien, ¿eh? Pero Jesús les dijo a los fariseos: si vuestra justicia no fuese mayor, les dijo a sus discípulos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, pues no iban a entrar al reino. Es decir, nuestra justicia tiene que ser superior. Y el problema de los fariseos, de su conducta moral, es que su motivación era mundana. La jactancia, la autosuficiencia, la vanagloria de la vida, les dijo Jesús. El fariseo se paraba, puesto de pie, oraba consigo mismo y le decía: a Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrón, ni aun como este publicano. Y entonces decía todas las cosas que hacía: ayuno 2 veces a la semana, etcétera, ¿no? Y no crean, también tenemos nuestros fariseos en las iglesias, que presumen de las cosas que no hacen y de las cosas que hacen en la iglesia. En el fondo son hipócritas. Su moralidad es externa. Y no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesús. Dice que por dentro hay odio y desprecio. Por dentro están llenos de robo y de injusticia. Sois semejantes a sepulcros blanqueados. Todo eso acarrea la mojigatería y la condenación. El mojigato, como los fariseos, por la dureza de corazón, que censuraban y condenaban a otros que no eran como ellos, aunque ellos mismos había cosas que no hacían, Jesús les dijo: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entráis a los que están entrando. Bueno, pues es la mojigatería, pero también tenemos el ascetismo. Y esta es una preocupación por vivir una vida sin pecado. Está bien. El problema es lo que hacen. Identifican el pecado con todo tipo de gozo o placer. Una niña le dijo a su papá: oye, papá, era una niña del campo, le dijo: ese caballo debe ser un buen cristiano. Se pasa todo el día con la cara larga. Algunos piensan que así debe ser el cristiano, porque identifican todo placer o gozo como pecado. ¿Has pensado en la expresión de Jesús cuando enseñaba o dormía o conversaba o participaba en un banquete? ¿Tendría la cara larga, de amargura? Y él participaba en banquetes, iba al banquete a comer. Pues lo causaron de comilón y bebedor, ¿no? Porque disfrutaba esas cosas cuando tenía oportunidad de disfrutarlas. Además, bueno, el ascetismo, además de esa preocupación por vivir sin pecado, la identificación del pecado con todo gozo o placer, pues es considerar a Dios un Dios cruel. Dios nos creó como unidad cuerpo, alma, o sea, intelecto, voluntad y emociones, y espíritus para interactuar con Él y con la creación que nos la dio para que la administráramos y la disfrutáramos. No para que la acabáramos, ¿no?, sino para que la administráramos, es decir, que se mantuviera bien. Todo lo creado, dice el Génesis, que decía Dios que era bueno. Todo. Y lo repite 6 veces.
pero cuando habla del hombre dice que fue muy bueno, superior pues. Ahora también lean la descripción del Edén, todo lo que tenía, era un lugar hermoso. Y se los dio para que no lo vieran, ¿no? Para que no lo disfrutaran. Pues no, hermanos, ¿sí? La palabra incluso Edén significa delicia, abundancia, gozo. Si no tuviéramos el privilegio, no digo derecho, el privilegio, hermanos, de disfrutar lo que somos y lo que Dios nos ha dado, o sea, la maravillosa creación, tendríamos a un Dios muy cruel. No veas que es hermosa la naturaleza, ¿eh? No disfrutes el olor de una flor, no disfrutes el sabor de una comida, no disfrutes de un atardecer. Hoy precisamente comentaba con mi esposa que a mí me gusta octubre, me parece el mes más hermoso del año. Ya dejó de llover, todo está verde, y vean los atardeceres, hermano. Súbanse a la azotea de su casa o asómense a la ventana si viven en algún edificio y vean los atardeceres. Si no los pudiéramos disfrutar, tendríamos a un Dios muy cruel. Lo hizo hermoso, bueno, para torturarnos. No, hermanos. No es el ascetismo, la santidad. Ahora, nada más cuidemos. El verdadero gozo y placer, como la verdadera libertad, siempre tiene límites. Siempre tiene límites. Nada más recuerden eso. ¿Cuál es el significado bíblico, pues, de santidad? Ya dije lo que no era. Bueno, voy a ver hoy dos significados de santidad: separación y brillo. Cuando la Biblia afirma que Dios es santo, dice, Él es santo porque Jehová nuestro Dios es santo, significa que es distinto a todo, es trascendente, supera todo, va más allá, supera el tiempo, al espacio, es perfecto desde el punto de vista moral. Santo, dice, santo mío, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Eso es lo que es Dios. Pero Él tiene los atributos para hacerlo. ¿Sí? Él es omnisciente, omnipotente, trascendente. Él tiene los atributos. Para el hombre la santidad significa, en primer lugar, separación. Es un estado. Pablo escribió, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Los utensilios utilizados en el tabernáculo y luego en el templo eran consagrados para uso del tabernáculo y del templo. Es decir, las lámparas, las tenazas, los cuchillos que usaban para los sacrificios, todo eso era santo. Se separaba, no se usaba para otra cosa, hermanos, más que para el templo. ¿Sí? Estaban dedicadas exclusivamente para ese uso. Pero recuerden, las parrillas estaban dedicadas donde se ponían los animales sacrificados. Insisto, las lámparas, las mesas que estaban en el tabernáculo, todos ellos no pueden tener moralidad, son objetos, ¿sí? Pero nosotros sí tenemos. Dios así nos hizo. Y eso nos hace distintos, hermanos. Ahora, nosotros, hermanos, fíjense bien lo que dice Dios, lo que dice la Escritura. Primera de Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, los utensilios decían, son tenazas para tomar la carne caliente.
Esto es una lámpara, ¿sí? Bueno, pues se va a usar nada más para alumbrar en el templo. Esto es para quemar el incienso. Y nada más para eso se usaba, no se usaba para otra cosa. ¿Sí? Nosotros hemos sido separados con un objetivo. Dice que para anunciar las virtudes, o sea, anunciar a Dios de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta separación la ha hecho Dios, hermanos, no la hacemos nosotros. Dice así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios ha hecho esto y con un fin. Vosotros también sois como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, el primer significado de santidad es que estamos separados para Dios. Separados por Dios y con un objetivo. ¿Sí? Nos debemos pues diferenciar de los demás porque nosotros sí tenemos un objetivo que Dios nos ha dado. También significa brillo. ¿Sí? Y en este sentido es que es un proceso continuo e inacabable en esta vida. Es un proceso de progresión, de desarrollo. Nosotros le llamamos santificación. No se contradice con lo anterior. Bueno, el instrumento que se usaba en el templo siempre era igual, pero nosotros no, porque nosotros somos seres morales. Nosotros nos podemos separar cada día más, podemos crecer cada día más. Miren, el ejemplo es claro, cualquier profesional, ahorita voy a mencionar un arquitecto, por ejemplo, que termina su carrera de arquitectura, pues 20 años después va a ser más arquitecto que cuando terminó la carrera. Y nosotros, bueno, los que terminamos una carrera, pues sabemos, y nos comparamos cuando salimos y nos dieron nuestro titulito, ¿verdad? Licenciado en no sé qué, licenciado en quién sabe qué, y nos comparamos 10, 20 años después y decimos, qué poquito sabía, ¿eh? De plano, qué novato era. ¿O no? Recuerdo que cuando hubo por ahí un programa para deshacerse de los veteranos en la universidad, de los profesores veteranos, una maestra me decía, oye, ¿cuántos años tienes de profesor? Y le dije, pues ya tengo 30. ¿Y si no eres mejor profesor que al principio? Le dije, pues sí. Bueno, yo creo que sí. He leído más, sé más, he tenido más experiencia con los grupos, etcétera. Pues yo digo que sí. Pues el cristiano debe ser así, hermanos. Estás separado por Dios. ¿No estás más separado ahora? ¿No eres mejor cristiano? Si no lo eres, hermano, pues es que no has seguido el proceso de santificación. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Nos ha metido en este proceso. Ahora, recuerden que la santidad del cristiano no es igual a impecabilidad, sino a madurez. Por eso el apóstol Pablo escribió, hasta que lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud, o sea, madurez de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. La madurez consiste en cumplir la voluntad de Dios, en conformarse cada vez más a la voluntad de Dios, ser como Cristo. También Pablo escribió, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Algunos dicen que nosotros no estamos bajo la ley. Sí, exactamente, no estamos bajo la ley mosaica, estamos bajo la ley de Cristo. Y Él, entre otras cosas, nos mandó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No robar, no mentir, dar gracias a Dios en todo. No fornicar, predicar el evangelio, no casarse con no creyentes. Existen algunas conductas a veces dudosas para nosotros, no sabemos si son buenas o malas. Bueno, pero ese es tema de otro mensaje, ¿verdad?
Pero si nosotros sabemos esto, nos puede ayudar mucho. Ahora, si nosotros pecamos, hermanos, esta luz, este brillo que nosotros tenemos, se opaca o se difumina, porque afecta nuestra comunión con Dios. Recuerden que si decimos que no tenemos, que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, en pecado, mentimos y la verdad no está en nosotros. Juan escribió: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esto escribió Juan allá en su Evangelio, Palabras del Señor. Recuérdense que Jesús, cuando está hablando de esto, de que el gozo sea cumplido, estaba hablando de la vid, y Él es la vid verdadera. Si estamos en comunión con Él, entonces nosotros tendremos gozo. Y hablando de los pámpanos, Él dijo: separados de mí, o sea, de Cristo, nada podemos hacer. La luz también puede parpadear o llenarse de sombras. Dice: el que ama a su hermano permanece en la luz. Es decir, esto de permanece en la luz es que anda de acuerdo con Dios. Dice: y en Él no hay tropiezo. Si pecamos, carecemos de libertad para orar. Cuando tenemos pecado no podemos orar con libertad, porque solo podemos hacerlo si nuestro corazón no nos reprende. Y cuando pecamos, nuestro corazón nos reprende. Ahora, recuerden que seguimos siendo santificados. Esa es la voluntad de Dios. Es indispensable para estar en la presencia de Dios seguir siendo santificados. Nuestra santificación principia cuando nosotros creemos en Cristo. Y Cristo continúa la obra. Esto lo pueden ver en Filipenses 1:6. Ahora, nadie alcanza la perfección, la santificación completa en esta tierra. La alcanzaremos cuando resucitemos. Por eso necesitamos resucitar, hermanos, para alcanzar la plena santidad, la plena santificación. Porque el resultado final y el propósito final de nuestra santificación es ser semejantes a Cristo. Y esto se completará cuando Cristo vuelva. Ahora, ¿cómo puedes desarrollarte madurez, adquirir madurez, santificarte? Bueno, pues por medio de la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dijo el Señor. Pero para tener fe en la palabra, pues primero debes conocer la palabra, hermano. Estúdiala, créela. Lee las Escrituras, hermanos. Se obtiene dependiendo del Señor, ser receptivos. Cuando Jesús habló allá en el Sermón del Monte de la recepción, puso como ejemplo los lirios. Dice que viéramos los lirios del campo, crecen, florecen, son vestidos regiamente. ¿Por qué? Porque reciben la luz de Dios y el alimento de la tierra. Nosotros es exactamente igual, hermanos. No podemos madurar si no somos receptivos de la palabra de Dios. Y debemos dejar de confiar en nuestras propias capacidades. Isaías escribió: el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán fuerzas, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se fatigarán. Si nosotros confiamos en nuestras propias capacidades en este proceso de santificación, hermanos, nos vamos a desanimar, no vamos a poder. Tenemos que depender de Dios para este proceso.
A veces cuando se habla de la santidad, especialmente los jóvenes, esperan que se les diga de manera específica qué es bueno, qué es malo, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Pero antes de analizar todas esas conductas, nosotros debemos tener claro de qué se trata la santidad. Después se pueden tocar todos esos temas. Ya tenemos una base. Yo pregunto, ¿necesita el mundo a los santos? A los santos en este sentido, separados de Dios y que brillen. Yo creo que ahora más que nunca. Yo creo que no solo los necesita, lo demanda, hermanos. Recuerden que somos sal y luz del mundo. Lo influimos, lo guiamos. ¿Necesita Dios, necesita el mundo a los santos? Claro que sí. Ahora, ¿necesita Dios a los santos? Pues claro, constituimos su pueblo, sus testigos, su cuerpo, hermanos. Entonces tenemos que estar separados. Y ahora la gran pregunta, ¿necesitas tú la santidad? Un asistente de esto ya tiene algunos años, a una iglesia, pero que no creía en Cristo, acusaba al pastor de esta iglesia, no de esta, sino de esa iglesia, de formar jóvenes cristianos, él decía, ingenuotes, candorosos, porque él decía, es que no tienen experiencias mundanas. Porque este pastor predicaba la abstención de vicios, de la fornicación, etc. Pero miren, hermanos, él le contestó a este hombre, la santidad y el proceso de la santificación constituyen actitudes y conductas preventivas. He oído a muchos que dicen, llegué tarde al Evangelio. ¿Cómo hubiera querido llegar a los 17, a los 20 años? Incluso un hermano de esta iglesia un día me decía, llegué tarde al Evangelio, hermano. Dice, porque no pude educar a mis hijos en el Evangelio. Entonces constituyen procesos preventivos. Pablo lo resumió en 2 versículos. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La santidad es pues un mandamiento. Pedro escribió, como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Santos para nosotros, recuerden, hermanos, es separados, pero también que brillemos. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pero fíjense bien, hermanos, lo que dice. Léanlo con cuidado. No es optativo que nosotros seamos una ciudad asentada sobre un monte. Lo somos. Y una ciudad asentada en un monte, dice, no se puede esconder. No se puede esconder esa ciudad. Y las ciudades, cuando estaban pintadas en aquellos días, estaban pintadas de blanco. ¿Cuándo se iba a esconder en ese sol brillante de Palestina una ciudad pintada de blanco en un monte? Bueno, pues eso somos nosotros, hermanos. Y aunque tú te quieras esconder, no puedes. Vas a ser observado. Eso es lo que dice. No dice que podemos ser, que si queremos ser. Dice que somos como una ciudad asentada sobre un monte, ¿verdad? Y que somos observados. No es una decisión para el cristiano ser luz o no ser luz. Es luz. Vosotros sois la luz del mundo. Y nos ha colocado en un monte para que todos nos vean. Y nos observan, hermanos. Nos observa el mundo. Ahora, yo pregunto, ¿irradias luz? ¿Qué luz irradias? Porque puede ser una luz parpadeante, medio opaca, medio difuminada, o es una luz brillante. Rechazar esto va contra nuestra naturaleza, hermanos.
porque ya hemos nacido de nuevo y hemos sido apartados por Dios. Y nosotros tenemos que decir, esa luz que irradio debe crecer. Esta separación del mundo debe aumentar. En ese sentido es que tenemos que tomar una decisión, proponernos que nuestra santidad, nuestro proceso de santificación siga adelante y que brillemos más y que cada vez estemos más separados. No lo vamos a hacer solos, ya lo dije, eso lo va a hacer Dios, pero tenemos que decidirlo para que Dios obre en nosotros. Si no, ¿cómo lo va a obrar? Por eso la invitación para tomar una decisión trascendente para toda nuestra vida, que va a influir en todos los aspectos de nuestra vida, es que decidamos en esta tarde seguir este camino de santificación en el cual Dios ya nos ha puesto. Y no lo podemos evitar. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias por Jesucristo, porque murió por nosotros en la cruz. Pagó todos nuestros pecados, todas nuestras deudas, y las sigue perdonando, Señor. Gracias por su sacrificio expiatorio. Gracias, Señor, también porque nosotros al creer hemos sido separados para ti. Nos has hecho luz y sal. Nos has puesto en un monte alto, Señor, como una ciudad asentada, para ser observados, para que observen nuestra conducta, nuestras buenas obras, para guiar al mundo. Permite, Señor, que aceptemos esta verdad y que estemos dispuestos a cada día ser más santos, porque lo podemos ser, porque tú nos has puesto en este proceso de santificación que nos lleva hacia la madurez. Permite, Señor, que podamos comprender esto y que decidamos, que nos propongamos, Señor, cada día, con tu ayuda, dependiendo de ti, ser mejores creyentes en ti, que podamos madurar y podamos brillar mejor para el mundo, para que te glorifiquen a ti, que estás en los cielos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.